Bitcoin sigue siendo la herramienta de libertad que a todos nos gusta y es una herramienta para poder hacer también pagos, aunque su uso principal está siendo como almacenamiento de valor. Tanto bancos como fondos como estados han entendido la importancia histórica de Bitcoin y que el sistema monetario se ha ido degradando con el tiempo, pero no tenemos ni idea, porque nunca habíamos estado en un escenario como el que vamos a vivir en 2025. En los últimos meses he estado pensando la trayectoria que está tomando todo esto, ¿no? Con la entrada de las elecciones en Estados Unidos, como reserva estratégica, lo vimos en los comentarios de Kennedy, y creo que el camino original de Bitcoin se está desviando y que sí que es verdad que hay una parte de los Bitcoiners originales que van a disfrutar de haber conocido este activo antes de que se adopte por parte de instituciones gigantescas, como está pasando, pero eso me hace pensar que mucha parte de la población se va a quedar fuera de esta revolución. Si no te mueves, no escuchas el ruido de tus cadenas. Y creo que Bitcoin ha dado una oportunidad durante 15 años para mucha gente que dé ese paso, ¿no? Y esa ventana de oportunidad, poco a poco, aunque se pueda utilizar como medio de pago y aunque todo el mundo vaya a tener acceso de forma libre, pero claro, ¿qué masa crítica de población necesitas que adopte Bitcoin para que realmente impacte en cómo nos organizamos políticamente, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que lo que está pasando ahora, de forma silenciosa, aunque desde dentro de la industria de forma muy evidente, es que tanto bancos como fondos como estados han entendido la importancia histórica de Bitcoin. ¿Qué ocurre si esto no conseguimos trasladarlo a la gente normal, al 95, 96, 98% de la población que no tiene en su radar una tecnología como Bitcoin? ¿Hasta qué punto te va a poder empoderar ante una situación que te tiene sometido por todos lados, ¿no? Una situación en la que la inflación no para de subir, ya no tanto la inflación real, que se puede someter el crecimiento, que es acumulado al fin y al cabo, pero la inflación monetaria. Estamos a puertas ahora mismo de que China ya tiene planes para poder expandir la liquidez por todo el mundo. Estamos viendo cómo va a haber bajadas de tipos de interés, cómo la situación vuelve otra vez al redil. Y empieza la inflación silenciosa, que le llamo yo, ¿no? Esa inflación en la que tu dinero fiduciario, es decir, tus euros, dólares que tienes en tu billetera, pues no paran de perder poder adquisitivo, ¿no? Por lo tanto, hay que debatir sobre cómo protegerse. Me preguntaban si la adopción de Bitcoin es igual en España que puede ser en Hispanoamérica, ¿no? Y yo creo que está evolucionando aquí en España a través de los jóvenes. ¿Y por qué lo pongo encima de la mesa Hispanoamérica? Porque allí llevan muchísimo tiempo teniendo que lidiar con una devaluación constante de su reserva de valor, de la moneda fiduciaria que tienen en esos países, ¿no? Eso está empezando a ocurrir aquí en Europa, está empezando a ocurrir en Estados Unidos. Entonces creo que hay un despertar por parte de la gente joven que llega más tarde, esto también lo escuché y me pareció muy interesante, llega más tarde a jugar al Monopoly, donde ya los activos, esas viviendas que se han acumulado por parte de las generaciones anteriores, están a un precio altísimo porque el sistema monetario lleva girando 40, 50, 60, 70 años y la forma de refugiarse, la forma de atesorar riqueza era el inmueble, ¿no? La primera opción. Pero los jóvenes, ¿qué opciones tienen ahora? Si tienes que dedicar 30, 35 años de tu salario, ¿no? De la hipoteca con una pareja para poder comprar un inmueble en una ciudad como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla. Entonces, ¿qué ocurre? Que Bitcoin llega en el momento justo para protegernos en ese sentido. Para esa generación, Entonces, ¿no? lo conecto con la primera palabra, o sea, con la primera pregunta que me hacías de libertad, ¿no? Me comentabas, ¿Bitcoin es una herramienta de libertad? Sí, yo llevo 7 años en esto y la frustración que tengo, si es que puedo decirlo, es el que no hemos conseguido llegar a más gente con un mensaje limpio, concreto, de por qué es tan importante que entiendas que estamos en un paradigma distinto al que estaban nuestros padres y nuestros abuelos y que el sistema monetario se ha ido degradando con el tiempo y que los activos que han servido como refugio alternativos, el oro, los inmuebles, las bolsas, están en máximos históricos. Y al mismo tiempo tienes un activo emergente con una capitalización de 1,2 billones, que eso en el macro es muy pequeño. Si tú como emprendedor o como joven quieres empezar a tener un proyecto de vida y a tener unos ahorros, ¿en qué activo inviertes? Esto es un mensaje para la gente joven o también para la gente mayor, evidentemente, que ya tiene un patrimonio. El tema de la diversificación, ¿no? De qué riesgo tenemos teniendo una cartera diversificada de activos, ¿no? En vez de acumularlo. Tú has dicho, pues depende del conocimiento que tengas del activo, vas a decidir poner concentrar más o menos. Y cuando entiendes Bitcoin y entiendes el contexto geopolítico, que también me parece fundamental, en el que estamos y el momento monetario y las elecciones vista que tenemos en Estados Unidos, las tensiones de países pues, que están en conflicto, ¿no? Tenemos que entender que esto es esencial para nuestro futuro, para nuestra vida, ¿no? Creo que ya no solamente es una protección contra la devaluación literal que vemos de las monedas del euro, del dólar y de las demás divisas estatales, sino que es que si no lo hacemos, estamos condenando también a nuestros hijos, a nuestros nietos,
a vivir en peores condiciones de lo que hemos vivido nosotros, ¿no? ¿Cómo ves la evolución de la entrada de los ETFs en todo el ecosistema de Bitcoin? ¿Cómo lo estáis viviendo también desde la industria? ¿Qué está pasando dentro de las empresas relacionadas con el mundo de la industria de las criptomonedas o del tema de Bitcoin en general? Bueno, yo creo que hay dos mercados muy diferenciados, que son el de Estados Unidos, ¿no? Con los ETF, ¿no? Que han acumulado una cantidad sustancial de Bitcoin en muy poquitos meses. Hablamos de 350.000 BlackRock, de 175.000 Fidelity y los demás fondos también. Y además se está acelerando. En los últimos días hemos visto compras muy, muy, muy importantes. Y por otro lado está Europa, ¿no? Que es donde estamos nosotros, pues el exchange donde trabajo, que es español, es Bit2Me. Lo que estamos viendo es el interés y el acercamiento que hay por parte de la banca tradicional y de instituciones pues muy consolidadas, ¿no? Aquí en Europa. Ya está habiendo movimientos para custodia por parte de banca y está ya poniéndose las pilas muchísimo. Bueno, esta pasada semana, aquí en Europa, todavía no, aunque ya hay bancos especializados en dar ese servicio, ¿no? El BBVA en Suiza. Sí. Pero en Estados Unidos, BNY Mellon tuvo la aprobación de la SEC para poder empezar a custodiar activos digitales Bitcoin, ¿no? Cosa que creo que es positivo, porque además todos estos productos, los ETF, que los tenga custodiados un solo exchange en Estados Unidos es un riesgo sistémico importante. Que haya otras alternativas, yo creo que esto se va a ir abriendo, ¿no? Va a ir permeando en otros actores, al igual que espero que los ciudadanos, que empiece a llegar ese Bitcoin más a capas inferiores y se diversifique, ¿no? Entonces, aquí en Europa, la entrada de la ley MiCA yo creo que va a marcar el antes y el después. Lo digo porque nosotros, por ejemplo, hemos cerrado un acuerdo con CK Bank, que es el mayorista bancario aquí en España, que lo que va a permitir es que nosotros hagamos de ejecutor de servicios de liquidez para trabajar con bancos y que esos bancos puedan vender Bitcoin y criptoactivos a sus usuarios, ¿no? Y además custodiarlos con un front, con un sistema de colaboración que tenemos con ellos, ¿no? Estamos a las puertas, desde mi punto de vista, el 2024 es el antes y el después de lo que ha significado Bitcoin y los criptoactivos, también para las stablecoins. Yo creo que juegan un papel estratégico brutal y que aquí en Europa se lo están tomando muy en serio por el tema de la seguridad monetaria, ¿no? La sostenibilidad del sistema financiero, y están pidiendo unos requisitos para tener registros aquí en Europa y poder emitir esos tokens muy potentes en dólares, en euros, en la moneda que sea. Los exchanges jugamos un papel fundamental porque al final somos un engranaje y yo aquí, sé que estoy en un entorno súper favorable a la privacidad. Yo soy el primero, que creo que nos están llevando por un camino muy peligroso, quitándonos los derechos de privacidad, no solamente con el dinero, sino con la comunicación y con otras cuestiones. Pero también creo que hay que decirlo, que tenemos que ser conscientes de que todo lo que tengamos comprado de Bitcoin con privacidad, devolverlo o traerlo de nuevo al sistema fiat no va a ser fácil. Y yo no os lo digo porque esté a favor, os hago una descripción de lo que veo. ¿Cómo volver del sin KYC al KYC? Claro, si tú compras un Bitcoin, que hoy son, imagínate, $60.000 y lo vendes en 250.000 y te quieres comprar una casa con ese Bitcoin y lo has comprado con privacidad, vas a tener muy difícil disfrutar de esas plusvalías. Y si no lo declaras a partir del año que viene aquí en España, puede que tengas sanciones. Yo no estoy a favor de eso, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que creo que es importante que haya una alternativa, que haya empresas, por ejemplo nosotros, que demos ese tipo de servicio ordenado y alineado con las instituciones en cuanto a la regulación y la supervisión. ¿Estoy de acuerdo con esas normas? No. Pero si quieres disfrutar en España, si te vas a otro país, pues a lo mejor en otra jurisdicción te dicen, eres bienvenido, incluso te hacemos una amnistía fiscal. Aquí creo que lo pueden hacer, Si Bitcoin se va a $1 millón, que yo creo que puede llegar a pasar en el año 2030, y se convierte en una reserva estratégica para más países, Bután, El Salvador y otros lugares, creo que va a haber facilidades para que te traigas tu Bitcoin a ese país y pagar los menos impuestos posibles sin preocuparte mucho por su historia, ¿no? Pero todavía le queda a esto para que suceda, si es que llega a suceder. Sí que me da un poco de miedo, Luis Miguel, el tema de muchos bitcoiners en España pueden decir, vale, me están obligando a declarar lo que tengo almacenado en frío. El año pasado era el modelo 72021, lo tenían que hacer los exchanges en nombre del usuario aquí en España. Nosotros teníamos que informar a Hacienda, y si lo tenías en un exchange extranjero tenías que informar tú. Pero se les quedó ese gap, ese hueco de, y si lo tengo en un monedero en frío, y claro, ya se han dado cuenta, porque esto lo modifican muy rápido cuando les interesa, hay cambios al día, ¿no? Sí. Entonces, claro, si tú tienes Bitcoin sin KYC o comprado desde hace muchos años y no lo declaras, yo no estoy animando a nadie a que haga esto, pero te vas a poder proteger de que en un momento determinado digan, oye, esto de Bitcoin no nos gusta mucho, que la gente tenga en autocustodia, vamos a poner
como se ha dicho en Estados Unidos, ganancias no, impuestos a las ganancias no realizadas. Madre mía, eso da un miedo. Claro, imagínate, y tú le has dicho a Hacienda que tienes 1 o 5 los Bitcoin que tengas, o 0,5, que puede ser una cantidad importante en unos años, y te dicen cada año vas a tener que pagar un 1, un 2, un 3%. Te están desincentivando a decirlo, pero claro, si no lo dices, también vas a tener muy difícil disfrutar de ello. Y esto la gente lo tiene que saber. O sea, no podemos dar un mensaje solamente filosófico, que yo estoy de acuerdo, insisto, de que la privacidad es súper importante, que lo es, pero estamos luchando contra el Leviatán. Y si luchas contra el Leviatán, tienes que saber a qué te expones y las consecuencias o lo que estás dispuesto a asumir. Tú te lo quieres tomar como un activo de inversión, porque aquí hablamos de inversión, pues tienes que saber que, por un lado, es muy buena la privacidad simple y llanamente para protegerte físicamente, ¿vale? Tu autocustodia, eso es así. Pero por otro lado, sí que es importante que también sepas cómo poder normalizarlo. Y mientras todo lo que hagas sea completamente legal, no hay ningún tipo de problema. La historia viene cuando tú vas a hacer esos movimientos y no planificas bien las cosas. De repente empiezas a hacer compras de manera privada y lo haces de manera incorrecta. Luego de repente no sabes muy bien cómo justificar eso. Luego lo mezclas con otras 1000 cosas que se pueden hacer, ¿no? Y al final lo que tú tienes es que los países donde tú resides, tú eres ciudadano de España y tienes que tributar en España. Tú eres ciudadano de tal y tienes unas obligaciones como ciudadano de un país. Por lo tanto, hay que por lo menos cubrirte de ciertas cosas oye, que la gente parece que, venga, a tontas y a locas. Me meto en una cosa, me meto en otra. No lo piensa muy bien, no lo planifica y luego vienen los lloros, ¿no? O vienen los problemas, como has dicho tú, que te quedes en un limbo. Y bueno, que tengas que irte del país. Nosotros, para que tengáis esa información, si tú compraste en otro exchange, que por ejemplo no existe ya, que ha ocurrido, ¿no? Exchanges que, pues, Celsius, Triarro o FTX, ¿no? Que cayeron y otros tantos anteriores, y ahora quieres vender, por ejemplo, en un exchange supervisado, regulado, que cumple con la normativa, con la licencia MiCA, en la empresa te va a pedir, cuando tú deposites esos Bitcoin, si te puedes enterar antes, hazlo mejor, pero cuando los deposites te va a pedir el origen de los fondos, la actividad económica que tú tenías en ese momento, si tienes algún registro de transferencia bancaria cuando hiciste la compra en esa plataforma que ya no existe, etcétera, etcétera, que le des un precio al que tú compraste, porque los exchanges son sujeto obligado. Sujeto obligado significa que tienen una serie de responsabilidades con las autoridades para entregar información si se le solicita. Es decir, si nos llega la policía o Hacienda o a un organismo del Estado a pedir información sobre un ciudadano, nosotros estamos obligados a dárselo, por ley, porque si no nos sancionan y nos multan. Entonces, si tú compras con privacidad, guarda toda la documentación, guarda la transferencia bancaria, tenlo todo bien ordenado, porque si no te va a tocar hacerlo literalmente en otro país o en cash, con una serie de riesgos que eso también supone, ¿no? Creo que hay que decirlo porque yo lo veo y conozco a mucha gente, bueno, pues que tiene una filosofía compartida con todos los bitcoiners, pero que vivimos en el mundo fiat y vivimos en un estado, aunque el ciberespacio esté ahí y sea otro dominio. Con la evolución que ha habido en estos meses, ¿tú crees que puede haber una explosión tanque así para este ciclo, para este 2025? Yo creo que sí, porque los argumentos que damos cuando hablamos en marzo era la aprobación de los ETF por un lado, la retirada de los Bitcoin que hay líquidos en los exchanges para que se compren o se vendan, ¿no? En el mercado, pero lo que ha ocurrido también esta última semana es la aprobación de los futuros de IBIT y la posibilidad de empezar a comprar opciones put y opciones call con IBIT. Y eso es una inyección de liquidez a este activo brutal. ¿Por qué? Porque el miedo que tienen muchas instituciones con Bitcoin, ¿cuál era? La volatilidad. Es un activo volátil, no quiero cubrirse la cobertura. Cubrirse la cobertura. Entonces, si la SEC te está probando este producto para BlackRock y ya otros fondos lo están solicitando, aparte de la custodia que se abra a través de otros bancos, aparte del MiCA aquí en Europa, yo creo que este bullrun, todos hacemos una previsión, ¿no? De que puede llegar a 200, 250.000, 150.000, ¿no? En un caso un poco más conservador, pero no tenemos ni idea. Porque nunca habíamos estado en un escenario como el que vamos a vivir en 2025. Así que abrochaos los cinturones, disfrutad. Esto no es consejo de inversión. Como dijimos, llevar un disclaim bastante grande. Y nada, creo que es muy bonito lo que estamos viendo. Es la adopción de un activo en donde, bueno, pues tenemos la oportunidad todavía, estamos en tiempo de descuento, de participar o de entrar antes de las grandes instituciones.